El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participó este miércoles de manera online en el Foro Económico de Davos y ha culpado allí a la guerra del choque de un helicóptero a las afueras de Kiev que dejó 14 muertos, entre ellos el ministro del Interior ucraniano. Pide además ayuda a la comunidad internacional para frenar a Rusia. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Volodymyr Zelensky pide más armas a la comunidad internacional. Necesitamos munición, eso es lo importante, dice en Davos, y afirma que es necesario fortalecer la colaboración y los sistemas de defensa y acelerar el suministro de tanques occidentales. El canciller alemán Olaf Scholz ratificó hoy en Davos el compromiso de su país de brindar a Ucrania todo su apoyo y por el tiempo que sea preciso, e incluyó la opción de los sistemas de defensa Patriot que viene reclamando Kiev. Crece el conflicto entre Guatemala y Colombia. Fiscalía guatemalteca emprenderá acciones contra exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por corrupción, incluido el que fuera su máximo responsable y actual ministro de Defensa colombiano Iván Velázquez. Gustavo Petro lo defiende y critica la medida. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pronunciado un apasionado discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, en el que ha pedido a los socios occidentales que aceleren la ayuda militar a Ucrania. También rindió homenaje a las víctimas del accidente de helicóptero cerca de Kiev, que se cobró la vida de al menos 14 personas, entre ellas el ministro del Interior del país y varios niños. Zelensky aseguró que no hay accidentes en la guerra, que esto ha sido una consecuencia del conflicto, y pidió más armas a la comunidad internacional. Un tema domina la reunión anual de líderes mundiales de Davos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pronuncia su discurso por videoconferencia y recuerda a las víctimas de la invasión rusa. Les pido un minuto de silencio para honrar la memoria de todas las personas que perdió Ucrania. Zelensky instó a la comunidad internacional a acelerar el suministro de armas a Ucrania. El tiempo que el mundo libre utiliza para pensar, el Estado terrorista lo usa para matar. La reacción del mundo debe adelantarse a la próxima jugada militar de nuestro enemigo común. El suministro de sistemas de defensa antiaérea a Ucrania debe adelantarse a los próximos ataques con misiles de Rusia. El suministro de tanques occidentales debe superar otra invasión de tanques rusos. Con las fuerzas rusas aún muy adentradas en territorio ucraniano, Zelensky está desesperado por conseguir tanques occidentales que le ayuden a expulsar a los invasores. A Kiev le interesa especialmente Leopard 2, de fabricación alemana, un tanque que se utiliza en más de 20 países. La presión internacional ha ido en aumento para que Berlín renuncie a su veto a las reexportaciones y done algunos tanques. En ese sentido, el canciller alemán Olaf Scholz reiteró el apoyo de su país en el Foro Económico Mundial. Para que la guerra termine, la agresión rusa debe fracasar. Por eso suministramos a Ucrania grandes cantidades de armas de forma continua, tras consultar con nuestros socios. Pero Scholz no se comprometió a suministrar tanques. Muchos observadores creen que Scholz finalmente abandonará sus objeciones en la reunión de los principales aliados de Ucrania el viernes en la base aérea de Estados Unidos en la ciudad alemana de Ramstein. Y conectamos en nuestro estudio parlamentario con nuestra corresponsal política, Ana Plasencia. Ana, ¿puede Alemania mantener esa postura del bloqueo sobre el suministro de tanques de combate? Difícilmente la puede mantener, Silvia, pero es exactamente lo que está haciendo. Quien hoy esperaba una respuesta sobre ese envío de tanques de combate se llevó una decepción. Desde el Foro Económico Mundial de Davos lo veíamos, Olaf Scholz ratificó su compromiso de brindar a Ucrania todo su apoyo, pero cuando fue preguntado concretamente por ese envío de los tanques de combate Leopard 2, Scholz volvió a esquivar, contestó que Alemania ya es junto a Gran Bretaña y después de Estados Unidos quien más armamento está suministrando a Ucrania, incluyó los sistemas de defensa Iris-T
y Patriot, mencionó la artillería, los obuses autopropulsados, pero no dijo ni una palabra sobre si Alemania entregará a Kiev esos tanques del tipo Leopard tras haber suministrado ya blindados Gepard y comprometido el envío de los Marder. Scholz no se ha cansado de repetir, también lo hizo hoy, que cualquier decisión de este tipo no se debe tomar en solitario, sino en cooperación con los aliados, ante todo con Estados Unidos. En su conversación ayer con el presidente Biden, ambos subrayaron la necesidad de apoyar de forma continuada a Kiev. La pregunta del cómo también quedó más bien sin respuesta. Muchas cuestiones pendientes de aclaración, y eso que la presión sobre el gobierno alemán, Ana, no deja de crecer, ¿no? No, de hecho, con cada día que pasa crece esa presión sobre el gobierno alemán, sobre Olaf Scholz, sobre todo después de que Gran Bretaña, ya lo escuchábamos, se comprometiera el fin de semana a enviar un escuadrón de 14 carros de combate Challenger 2 a Ucrania, convirtiéndose en el primer país occidental en enviar tanques de combate a Kiev. El propio presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se declaraba hoy personalmente a favor del envío de tanques a Ucrania. El Pleno del Parlamento Europeo instó de manera algo inusual este miércoles a Scholz a permitir la entrega sin más demora, decía ese documento de los Leopard 2. La iniciativa partió nada menos que de un político alemán del Partido Ecologista de los Verdes, Reinhard Bütikofer, experto en política exterior del Parlamento Europeo y jefe del Partido Verde en los años 2002 a 2008. Polonia y Finlandia son algunos de los países que ya se ofrecen a suministrar esos tanques de combate directamente a Ucrania, pero dado que el vehículo es de fabricación alemana, es el gobierno alemán quien debe aprobar cada una de esas exportaciones. No lo ha hecho. Veremos qué sale de la reunión mañana entre el recién estrenado ministro alemán de Defensa Boris Pistorius y su homólogo estadounidense Austin, y también qué sale de esa tercera reunión del grupo de contacto sobre la defensa de Ucrania que se va a celebrar en Ramstein, Alemania, el viernes. Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Ana Plasencia, del Estudio Parlamentario. Y la OTAN entregará a Ucrania armas más pesadas y más modernas para que pueda hacer frente más eficazmente, dicen, a las fuerzas rusas. Así lo anunció este miércoles el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Esto mientras en Bruselas se reúne el Comité Militar de la OTAN con la situación en Ucrania y las misiones aliadas en Kosovo e Irak como temas principales. El vicesecretario general de la organización, Mircea Geogana, advirtió de que los objetivos del presidente ruso Vladimir Putin no han cambiado, por lo que deberán estar preparados para una guerra duradera. Además, comentó los progresos realizados para que los batallones de la OTAN desplegados en países del este de Europa se amplíen a brigadas. Bueno, la OTAN avisa de que los objetivos de Putin en Ucrania no han cambiado y que debemos prepararnos para una guerra duradera. María García Sornosa en Bruselas, ¿cuál es la hoja de ruta, María, que la OTAN está debatiendo para hacer frente a los nuevos desafíos? Sí, Silvia, el destino no puede ser más caprichoso. Mira, hace una semana como hoy, hace justo un año, se producía el último Consejo Rusia-OTAN. Tenía por objetivo evitar la guerra. Se trató de un encuentro abierto, útil y honesto. Un año después, el resto es historia. La prioridad de la Alianza Atlántica en estos momentos pasa por enviar más armas y más modernas a Kiev, pero también por incrementar su gasto en defensa. El objetivo, el umbral de la cumbre de Gales del 2%, ya no es el techo, sino el mínimo, porque los ejércitos de los países aliados se están quedando sin reservas, sin stock, dado ese gran envío de armamento que están realizando a Kiev. En su encuentro de hoy, la OTAN ha asegurado que nos encontramos ante una nueva era, por eso ha comenzado a dibujar su hoja de ruta para protegerse y prepararse, dice, ante futuras potenciales guerras que llegarán no solo a través del campo de batalla, sino también ya a través de las nuevas tecnologías. Claro. Bueno, y mientras tanto, ¿se amplía o no la OTAN? Suecia y Finlandia han sido invitadas a este consejo, aunque aún no se decide su entrada a la OTAN. Turquía sigue oponiéndose a ello, dice que no cumplen con los compromisos acordados. ¿Cómo avanza el proceso para la entrada de Suecia y Finlandia en el bloque militar, María? Sí, Silvia, hace ya 8 meses que Suecia y Finlandia solicitaron su adhesión a la OTAN. La ambición es que se produzca, se ratifique el proceso este mismo año, pero continúa secuestrado por Turquía. Erdogan ha redoblado en los últimos días las peticiones para que se extraditen a los combatientes kurdos, muchos de los cuales tienen nacionalidad sueca o incluso el estatus de refugiado, por lo que es legalmente imposible. Así que el proceso está muy estancado, y es que aquí ya en Bruselas asumen que la adhesión de los países nórdicos es una papeleta más en manos de Erdogan de cara a esas cruciales elecciones presidenciales que el país celebrará esta próxima primavera. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas.
Un placer. Y mientras tanto, los servicios de seguridad de Ucrania investigan el siniestro del helicóptero que este miércoles se estrelló en Brovary, a las afueras de Kiev. Por ahora se manejan tres hipótesis: que el piloto incumpliera las normas de seguridad durante el vuelo, que una avería provocara un accidente o que se tratara de una acción deliberada para destruir la aeronave. El aparato transportaba la cúpula del Ministerio del Interior cuando se precipitó sobre el predio de un jardín de infancia. Varios niños murieron. Un edificio en llamas momentos después del accidente. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente. Todavía se desconocen las causas que propiciaron el accidente. Lo que sabemos hasta ahora es que el helicóptero cayó a tierra entre un jardín de infancia y un edificio de viviendas en la localidad de Brovary. A bordo del helicóptero, operado por el Servicio Nacional de Emergencias, había 9 personas, entre ellas la cúpula del Ministerio del Interior. El ministro del Interior, Denis Monastyrsky, su segundo y otros altos cargos perecieron en el siniestro. Su destino era la línea de frente. La espesa niebla pudo ser uno de los factores que motivó la caída. Según una testigo, el piloto intentó una maniobra para evitar una tragedia aún peor. Entiendo que escogió el lugar más pequeño porque allá hay un edificio de 2 plantas y aquí otro de 10. El piloto hizo un esfuerzo heroico al dirigir el helicóptero hacia el más pequeño. Lo hizo lo mejor que pudo. Ya están en curso las investigaciones para determinar las causas de la tragedia que Zelensky ya calificó de terrible. Vamos ahora a América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a referirse al asunto diplomático que enfrenta a su país con el gobierno de Guatemala. El mandatario, que asiste al Foro Económico de Davos, pidió respeto hacia su persona y para su ministro de Defensa. Esto después de que la Fiscalía guatemalteca abriera un proceso en contra del titular de Defensa colombiano, Iván Velásquez, a quien acusan de estar involucrado en casos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en ese país. Petro señaló que la investigación es una venganza contra su ministro de Defensa, quien estuvo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano internacional que se dedicó a investigar casos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción. Y vamos ahora de inmediato a Colombia. Hablamos de este tema con la periodista Alexandra Correa. Alexandra, Colombia y Guatemala enfrentadas por el ministro de Defensa Iván Velásquez y su desempeño frente a esa Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿En qué radica exactamente el conflicto? Hola Silvia, porque justamente Iván Velásquez fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, un organismo, como tú lo dices, apoyado además por Naciones Unidas, en donde el actual ministro de Defensa tenía inmunidad para trabajar con libertad en busca de esclarecer los contratos por millones de dólares entre Odebrecht y políticos a cambio de otorgar proyectos a la constructora brasileña, y esto incomodó, Silvia, a muchos políticos que se vieron salpicados y a los que Velásquez les puso el reflector y contra las cuerdas de la justicia. Velásquez, dentro de la CICIG, resolvió más de 10 casos sobre fraude, intercedió en acuerdos de cooperación buscando información de quiénes pagaron esas coimas y a quiénes. Además, fue expulsado por el expresidente Jimmy Morales y considerado en ese entonces persona no grata en Guatemala. Hablamos con Human Rights Watch de las Américas, con el investigador Juan Papier, y cree que efectivamente se trata de una persecución a quienes investigaron estos delitos en Guatemala, Silvia. Bueno, hay posiciones encontradas en el conflicto. Gustavo Petro dice que jamás aceptará una orden de captura contra Velásquez. Ambos países ya llamaron a sus respectivos embajadores a consultas. ¿Hasta dónde puede llegar este conflicto, Alexandra? ¿Podrían romper relaciones diplomáticas? Bueno, efectivamente se ha revisado, digamos, la hoja de vida del ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez, y hasta donde la conocemos es transparente y goza de buen nombre
aquí en Colombia, en la comunidad internacional, en donde tuvo roles como en la CICIG. Es un hombre de confianza del actual presidente Gustavo Petro, quien le ha brindado efectivamente, como lo dices, todo el respaldo en momentos de roces políticos con Guatemala. Llamar, por ejemplo, a consultas de embajadores no necesariamente, Silvia, deriva en rompimientos de relaciones entre los dos países, porque de momento no se conoce una orden de captura contra Velázquez, que Petro efectivamente dijo no aceptaría bajo ninguna circunstancia, y en ese caso sí se podría, o se pondría más bien la situación política mucho más tensa. Habrá que esperar qué más sucede dentro de este diálogo diplomático bilateral, Silvia. Muchísimas gracias, Alexandra Correa, desde Bogotá, Colombia. Bueno, nos quedamos en la región, pero en la economía con Andrés Blumenkrantz. Hola Silvia, ¿qué tal? Sí, en la economía nos vamos primero a Argentina, porque en la segunda economía del Cono Sur, el Banco Central ha anunciado la recompra de bonos soberanos por valor de $1.000 millones estadounidenses. Estamos hablando de deuda pública. El efecto inmediato de este anuncio ha sido la subida de más de un 10% en la cotización de estos bonos en la Bolsa de Nueva York. Los inversores se apresuraron a comprar deuda argentina ante la previsible subida de su valor por la acción del gobierno argentino. Fuentes oficiales calculan que este miércoles se compraron unos $300 millones de esta deuda. La medida está encaminada a reducir el riesgo país y frenar los dólares paralelos, al mismo tiempo reducir el costo del financiamiento externo. De momento, el riesgo país en Argentina se derrumbó hasta los 1.800 puntos, el mínimo desde mayo del año pasado. Para esta medida y para muchas otras cosas, Argentina necesita, como siempre, divisas, y una de las principales fuentes es el sector agrícola, responsable de más de la mitad de las exportaciones. Pero el campo argentino lleva años sufriendo los estragos de la sequía y la situación es ya insostenible. Muchos agricultores y ganaderos que invirtieron todos sus ahorros en el agro están arruinados y las cosechas están en mínimos históricos. Los animales tampoco tienen qué comer. En este campo de Arrecifes, la ciudad en el norte de la provincia de Buenos Aires, el maíz alcanzaba antaño los 2 metros de altura. Pero la sequía lo ha cambiado todo. Durante años apenas ha llovido acá. El río se ha secado al igual que la tierra. Los agricultores continúan sembrando, aunque no albergan esperanza de cosechar nada. No llueve hace varios meses, tenemos un déficit muy grande de muchos milímetros. Perdimos prácticamente todos los cultivos de invierno, se perdió los cultivos de cebada, se perdió el trigo, se perdieron las legumbres que se siembran en invierno, como la arveja, y bueno, todos los cultivos de verano, soja, maíz, sorgo y girasol, se sembraron mucho más tarde de lo que normalmente se siembra. Según las autoridades, el cálculo estimado para la cosecha de soja en estas planicies antiguamente fértiles era de 20 millones de toneladas. Una estimación que ya han reducido a la mitad y continúa decreciendo a diario. La sequía afecta también a los ganaderos que no tienen suficiente alimento para sus vacas. Miles de ejemplares podrían llegar a perecer. Y tema ganadería, no podés proyectar nada para adelante porque no hay pasto, no hay lluvia, no hay pasto, no hay nada. Es como que te obligan a achicarte. El clima nos está obligando a achicar la cantidad de animales, todo, porque no tenemos forma de darle de comer tampoco. Junto con el sector agropecuario también sufre la economía del país. El año pasado la exportación de grano aportó un total de $43.000 millones. Para esta temporada se estima una caída de hasta un 33%, privando al país de unos muy necesitados ingresos. Y de todo esto que está sucediendo en Argentina vamos a hablar con nuestro colega Alejandro Rebosio, que nos escucha ahí en Buenos Aires. Alejandro, menos volumen de cosecha significa menos oferta, por lo tanto aumento de precios, algo que Argentina difícilmente puede permitirse cuando la inflación ya roza el 95% interanual y el gobierno tiene además la lucha contra esa inflación como prioridad declarada, también con las elecciones de octubre en la mira. ¿Cuáles son ahora mismo las previsiones en esta materia?
La inflación se prevé que pueda quedar en ese mismo nivel de alto que del año 2022, aunque el gobierno anhela bajarla al 60%. Pero claro, en la medida en que no llueva, la cosecha de soja y maíz, que comienza a fines de marzo, puede caer, y si cae la cosecha, sube el precio internacional, tanto de la soja y del maíz, porque Argentina es uno de los principales exportadores de estos dos productos. La soja no tiene un impacto tan directo en el precio de los alimentos que comen los argentinos, sí en lo que es la harina de soja que alimenta al ganado vacuno, pero el maíz es muy importante porque con él se alimenta el ganado vacuno, a los pollos, y también el aceite de maíz es el principal consumido en Argentina. Alejandro, la relación de un gobierno peronista como el actual en Argentina con el campo suele ser complicada. ¿Cómo se van a compensar o repartir las pérdidas causadas por esta sequía histórica? Se calcula un máximo posible de más de 3.000 millones de dólares. El gobierno del peronista Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, han tomado algunas medidas para compensar la sequía, pero todavía son insuficientes, y por eso hay un reclamo de la mesa de enlace, que es la que agrupa a las 4 principales entidades agrícolas del país y que nació en el conflicto que hubo entre el campo y el kirchnerismo en 2008. La relación tradicionalmente ha sido tensa, sin embargo, el ministro Massa, de extracción peronista, está tratando de acercarse y próximamente va a recibir a los dirigentes de esa mesa de enlace para tratar de adoptar nuevas medidas que compensen, por ejemplo, con la exención de algunos impuestos mientras que continúe la sequía. Hablemos brevemente, Alejandro, de la novedosa al menos para Argentina, estrategia de recomprar deuda para bajar el costo del financiamiento en los mercados de capital externos. Parece haber sido un éxito, a juzgar por la reacción de los mercados, ¿verdad? Así es, por lo menos el primer día ha sido un éxito. Como decías, había subido la cotización de los títulos públicos de Argentina, bajó la prima de riesgo o el indicador de riesgo país, aunque obviamente este es solo un primer paso y está lejos el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda. Pero en el corto plazo sí tiene un impacto directo, por ejemplo, en los tipos de cambio paralelos. En un país donde está restringido el acceso al dólar, hay varios tipos de cambio paralelos, y para conseguir esos dólares se arbitran, se triangulan con títulos públicos. Al haber esta demanda de parte del Estado argentino de títulos públicos, ha bajado el precio del dólar paralelo en las diversas cotizaciones. Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires para Deutsche Welle, gracias, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Ya mismo Silvia Cabrera nos cuenta más. Vamos a hablar ahora de Perú. Naciones Unidas llamó este miércoles a Perú a respetar el derecho a la protesta pacífica durante la gran marcha convocada para este jueves en la capital de ese país. Grupos de manifestantes de distintos puntos de Perú están llegando desde el martes a la ciudad para participar de la llamada Toma de Lima, una movilización multitudinaria que exige la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones generales adelantadas, además de una asamblea constituyente. Dina Boluarte, que rechaza todas las exigencias, pidió a quienes se manifiesten que lo hagan en paz. Desde el 11 de diciembre hasta la fecha, al menos 50 personas han muerto en el contexto de la ola de protestas tras el fallido autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo. El Consejo Permanente de la OEA se reunirá este miércoles en su sede en Washington para analizar la crisis que vive el país andino. Y el gobierno de Chile rechazó este miércoles un megaproyecto destinado a la extracción de hierro y cobre en el norte del país. El proyecto, conocido como Dominga, abarcaba una inversión de 2.500 millones de dólares para la creación de una mina y la construcción de un puerto. El Comité de Ministros rechazó la iniciativa de forma unánime, ya que, según ellos, el proyecto realizó una insuficiente predicción de los impactos en áreas naturales protegidas. Si bien el proyecto minero es apoyado por algunas comunidades de la zona, también ha generado una enorme polémica por el temor al daño ambiental. La compañía Iron Andes ya informó que apelará ante los tribunales la decisión del gobierno de Chile. Y el paso de migrantes por la selva del Darién entre Panamá y Colombia creció un 85,6% en el 2022 en comparación con el año anterior, para llegar a la cifra histórica de 248.284, casi el doble que en el 2021. La mayoría de los migrantes que se atrevieron a cruzar la inhóspita selva son venezolanos y ecuatorianos.
Esto es el tapón del Darién, una peligrosa frontera selvática entre Panamá y Colombia, un lugar inhóspito, paradójicamente plagado de gente. Son migrantes que buscan una vida mejor en Estados Unidos. En 2022 fueron más que nunca, 250.000 de personas, la mayoría venezolanos. O si hablamos sobre los venezolanos, son 150.000 en un año solamente, que casi como la totalidad del 2021. No sé qué vamos a ver en este año 2023. Creo que es muy difícil llegar a la misma cifra porque cambiaron las cosas, sobre todo desde octubre de 2022, con las nuevas medidas de Estados Unidos. Estados Unidos aplicó en octubre pasado una nueva política migratoria para los venezolanos que concedía estatus legal a quienes llegaran por avión y con un patrocinador local. La medida estaba limitada a 24.000 personas, pero al excluir a quienes entraban por tierra, pocos venezolanos se aventuraron a cruzar el Darién en noviembre. Desde que creamos el nuevo programa, el número de venezolanos que intenta entrar en América sin pasar un proceso legal ha descendido drásticamente de unos 1.100 al día a menos de 250 al día. Pero los registros oficiales panameños confirman que en este flujo hay personas de más de 30 nacionalidades, incluidos africanos, asiáticos, europeos y caribeños. Fue un cambio drástico, casi inmediato, pero subieron o fueron más visibles. No sé si nuestro análisis es un poco en este sentido. Otras nacionalidades que estaban ahí, pero ahora están más presentes, como haitianos, nuevamente, como de Ecuador, Cuba. Todos países donde hay situaciones críticas por diferentes razones. Panamá ha invertido $50 millones desde 2020 para ofrecer asistencia sanitaria y alimentaria a los migrantes. Su gobierno dice estar apoyando el regreso de venezolanos a su país, tal y como quiere Estados Unidos, pero asegura que necesita el apoyo económico de Washington para seguir sosteniendo tal esfuerzo. Y lo que van a ver ahora es un ejemplo de lo arraigado que está el fútbol en la cultura argentina, en este caso en su agricultura. En Los Cóndores, provincia de Córdoba, un campo de maíz da forma al rostro del mejor jugador del último Mundial de Fútbol, Lionel Messi. Un ingeniero agrónomo lo ha diseñado usando un patrón codificado para plantar semillas que hace que crezca más densidad de plantas en las zonas que se necesita sombrear el dibujo. Imaginación, técnica, pasión, justo como el juego de Argentina, tierra de futbolistas. Con eso terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.